Jerusalén, dice David, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Dios. O sea, donde Dios dijo y como Dios dijo. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré el bien. Pero el verso 6 dice: pedid, todos juntos al contar 3, 1, 2, 3. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Aquí hay una promesa. Yo no me persino con Israel. Es el pueblo de Dios, pero yo soy pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted es pueblo de Dios. Es más, la Biblia dice que somos el Israel de hoy. No me persino en el sentido, hermanos, de que la gente siente como que todo hay que reírse de Israel y que todo lo que Israel está bien, todo lo que haga. Y no, han hecho cosas malas. Y todo el tiempo que Israel hizo cosas malas, Dios los reprendió. Muchas veces los mandó a la diáspora, a la dispersación. Porque Dios nunca llamó a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Y nos dice que nosotros tampoco lo hagamos. Israel, hermanos, fue atacada el día viernes 6 de octubre, exactamente el día que nosotros llegamos, y ayer, por un grupo terrorista guerrillero que se llama Hamas, con H, como dijo el hermano Camilo Sesto, jamás, jamás. Esta guerra, hermanos, tiene muchos alcances. Uno de los que más estaba analizando hoy en la mañana es que ahora parece que hubo mano criminal de la Unión Soviética, de Rusia, ya la Unión Soviética no está. La invasión fue muy parecida a la que pasó en Ucrania. De hecho, el presidente Zelensky llama al primer ministro de Israel, Netanyahu, Benjamín Netanyahu, y le habla un poco. Parece que Irán está involucrado. Irán siempre ha financiado las fuerzas, porque la franja de Gaza, donde sucede eso, es el mapa de Israel. Tal vez si me ayuda Nati con el mapa. La franja de Gaza, eso que usted ve allá, es el Israel antes y después de la guerra de los 6 días. No sé cómo está allá el mapa, pero hay una parte aquí de este lado derecho, ¿lo ven? Del lado acá, donde hay una parte verde. Ese fue el Israel que estaba antes de la guerra de los 6 días. Más o menos 22,000 kilómetros cuadrados, casi la tercera parte del territorio de Costa Rica. Y todavía para 1948, cuando nace el Estado de Israel, era más pequeño. ¿Lo ven? El segundo mapa que está ahí es lo que Israel conquistó después de la guerra de los 6 días, 122,000 kilómetros. Pasó a ser el tamaño. ¿Ven lo que está ahí? La parte celeste claro que está abajo era territorio de Egipto. Y la franja de Gaza, que es un puntito como en ese territorio celeste arriba, ¿lo ven? Hay un puntito que dice Gaza. Esa franja se extiende un poquito más largo. Es una tira como muy pequeña, hermano, muy pequeña, muy angosta. Desde ahí vinieron los ataques. Arriba, Israel también ven una parte café dentro del mapa pequeñito, el de la derecha aquí, que está café. Eso era de Jordania y de Líbano y eso. Ya después de la guerra de los 6 días, Israel se apropia de eso. Y arriba de los territorios del Golán, arriba, por ahí estuvimos nosotros en el norte. O sea, por la carretera, a la orilla está la malla. Es que eso es lo que divide. Está la malla y hay unos rótulos amarillos que dicen: cuidado, campo minado. Cuidado, hay minas. Cuidado, hay minas. Hay carros ahí estrellados. Nadie se metió a sacar, pero ni la billetera, ni la cédula, ni nada. Ahí está Cesarea de Filipo, que es donde el Señor habla de las puertas del Hades, etc. Pero en la parte sur de Israel están los territorios. Arriba hay territorios ocupados y abajo también en la franja de Gaza, que antes era de Egipto. Hablando un poco de lo que pasó ayer,
de la invasión de Hamas a Israel, que vino y atacó objetivos civiles, o sea, vino a acribillar gente que estaba en sus casas durmiendo, se llevaron viejitas de 86 años, las escupieron, ahí están las cámaras porque todos lo grabaron. Eso indigna a Israel. Y yo le decía a Lili, le invitaron el diablo a la misa. O sea, meterse con Israel, que esto nos agarró desprevenidos, siendo la central de inteligencia más famosa del mundo. Ustedes no saben todo lo que hay que hacer para Israel y los cuidados que tienen para entrar y salir. Pero parece ser que el líder de Hamas no estuvieron como antes, que reunían la gente y que movían, porque todo eso lo tienen controlado los espías israelíes, sino que fue solo gente de confianza y después ataquen con motos, con bajot, derribando un muro y todo, y maten al que se aparezca por delante. Hay dos antecedentes de lo que pasó ayer. Uno, la guerra del Yom Kippur en 1973, y otra, la famosa guerra de los 6 días, que fue en 1967. Fue un enfrentamiento militar principalmente entre Israel y Egipto, pero no solo ellos, sino que como resultado de esta guerra, Israel se apoderó de la península del Sinaí, que estaba en Egipto, la franja de Gaza, en esa parte café que ahora está celeste claro, Cisjordania arriba y los altos del Golán. Ahí estuvimos nosotros. Siempre ha habido guerra ahí. Estados Unidos apoya a Israel, la Unión Soviética apoya a Egipto y a las otras naciones. De por sí que ya era la Guerra Fría. ¿Se acuerda? Que era una guerra. La Guerra Fría era la tensión de que en cualquier momento estallaba una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 60. ¿Cuáles son los antecedentes de la Guerra de los 6 días? Aprenda esto. Guerra de los 6 días. ¿Por qué se llama Guerra de los 6 días? Porque duró 6 días la guerra. Eso fue lo que duró. La Guerra de los 6 días, hermanos, se desató en medio del conflicto árabe-israelí, que ahora les voy a tocar un poquito de eso. Espero no cansarlos. A mí me encanta la historia, pero hay gente que no le gusta la historia. Y usted va a ver noticias, muchas noticias de la invasión, y yo espero que usted sepa un poquito de por qué está sucediendo esto. El conflicto árabe-israelí nace en 1948. El holocausto judío, donde más de 6 millones de judíos pierden su vida masacrados por los nazis, hermanos. Donde en muchos países del mundo se les dio la oportunidad para recibir judíos y ninguno recibió. Curiosamente, uno de los dos o el único fue República Dominicana. Pero no da abasto, ¿cómo recibe usted 6 millones de judíos en un país tan pequeño? Y fueron masacrados y llevados a los campos de concentración. Nosotros visitamos el Museo del Holocausto y es bastante terrible ver las imágenes ahí. Hay una parte, un cuarto oscuro que mi esposa se quebrantó, donde hay cientos de miles de luces de los niños que murieron, quemados, masacrados. Y hay una voz que va repitiendo los nombres. Bueno, los judíos son dispersos, es un tipo de diáspora también, no tenían patria. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, en las Naciones Unidas y la Gran Bretaña o el Reino Unido se reúnen para ver cómo instalan a los judíos y qué hacer. Y entonces le dieron un pedazo de tierra que era administrado por Reino Unido en el desierto, aquella franjita celeste que usted ve al lado derecho, izquierdo mío, que era de menos de 22.000 kilómetros. 22.000 kilómetros fue para eso. Eso lo que hicieron fue dividir Palestina para darle a los israelitas eso. Desde ahí, aunque es más antiguo en el Antiguo Testamento, desde ahí el pique entre israelitas y el reino árabe empezó, hermanos, con furia. Los árabes quedaron, protestaron y todo. Fue en el año 1948 cuando David Ben Gurión, primer ministro de Israel, declaró en el Museo de Tel Aviv la independencia de Israel, y al otro día los árabes los estaban invadiendo. Ya no tenían ni policía, ni guardia rural, ni guachimanes tenían siquiera Israel, y ya los estaban invadiendo para sacarlos. Pero si usted está con Jehová, hermanos, la victoria es suya. E Israel repelió a los enemigos. ¿Por qué viene esto? Bueno, porque le quitaron una parte palestina, la dividieron para darle a Israel ese pedacito de tierra que era un charco y donde había algo, y el resto era puro desierto. Y Dios, en menos de 100 años, usted no sabe lo que es el verdor en Israel. La gente sale de Egipto, llega a Israel y dice: salimos de blanco y negro y entramos a colores.
Ellos han hecho el sistema de goteo, lo inventaron ellos. Y ahora hay mangueritas donde ellos reciclan las aguas de los servicios sanitarios y las usan para anegar. Y las mangueritas tienen un hueco que cae en la mata directamente, ahí no se desperdicia el agua. Ahí el agua viene del río Jordán o del mar de Galilea, que es agua dulce, que en realidad es un lago. Así que Israel le dan esa tierra, eso pica a los árabes, y al día nomás, después de la independencia en 1948, ya Israel es atacado. De ahí viene el conflicto más grande entre Israel y ellos. Ahora, ¿qué es la guerra de los 6 días? La guerra de los 6 días, hermanos, es que Egipto, Transjordania, Siria, el Líbano y Irak quedan enfrentados con Israel desde ahí, hermanos. Están picados hace más de 70 años. La primera guerra sucede entre el 48 y 49 y finaliza con la victoria de Israel. Ahí está Israel, pero ellos están picados. En 1956, el presidente egipcio, solo doy como nombre, Gamal Abdel Nasser, nacionaliza el canal de Suez, que era por donde pasaba todo el petróleo para los países de Medio Oriente, para beneficiar su economía. Entonces el Reino Unido, para picar más el asunto, es que siempre que intervenga Israel, todo se le viene encima. Están deseando que Israel intervenga para agarrarlo. ¿Se acuerda ahora con la guerra de Irak? Estados Unidos le pidió a Israel que no interviniera. Entonces los iraquíes mandaban misiles a Israel para picarlos, para que se metieran en la guerra. ¿Qué desgraciados más grandes? Y Estados Unidos llenó la frontera de Israel con los antimisiles Patriot y con lo que ellos llaman el escudo metálico o algo así, que no funcionó porque hay un descuido humano. Eso repele todos los cohetes que entran a Israel. Automáticamente tira bombas y cohetes que van en contra del sol. Claro, fueron 5,000 misiles lo que lanzaron el Hamas en la primera batalla. ¿Cuántos están aquí? Y entonces Reino Unido y Francia, como no podían dejar que el canal de Suez se cerrara, donde pasaba el petróleo que llegaba a ellos y a todo el mundo, de los países árabes, va a retomar la posesión del canal de Suez y tiene el apoyo de Israel para que desde Israel puedan llegar a Egipto y tomar el canal de Suez, hermanos. El gobierno de Estados Unidos no intervino para variar, porque fue Israel el que les ayudó, y Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel. ¿Por qué cree que Estados Unidos es la nación más próspera del mundo? Porque todo el que te bendijere, que lo vamos a ver ahora, será bendito, y todo el que te maldijere será maldito. ¿Por qué hay que orar por la paz de Israel? Porque van a ser bendecidos todos aquellos que oran por la paz de Israel. La paz, Israel y sus vecinos siempre fue inestable. Es como que usted viva en medio de un barrio donde la gente no lo quiere a usted, tiene armas y drogas, hermanos, y usted vive con miedo de llegar, vive con miedo de salir, vive con miedo de los que quedaron en la casa. Así vivía Israel. ¿Qué fue lo que pasó en la guerra de los 6 días? Apunte eso. El 18 de mayo de 1967. ¿Cuál es el antecedente de esto? Que a Israel le dieron un pedazo de tierra en 1948, que dividen Palestina y le dan una parte palestina y se la quitan a los árabes. 18 de mayo de 1967, el presidente Gamal Abdel Nasser le pide, porque a partir de la guerra para recuperar el canal de Suez, la ONU manda sus fuerzas ahí, y en ese día le pide a la ONU que saque sus fuerzas. Los israelitas no la vieron venir, saca las fuerzas, todo va fríamente calculado. Egipto recibe el apoyo de la Unión Soviética, Israel el de los Estados Unidos, y el general Nasser de Egipto empiezan a hacer a la orilla del canal de Suez prácticas militares comunes. Ponen la aviación alerta muy grande que tenía Egipto, y Siria también pone la aviación alerta. Israel no lo ve venir, aunque ahí sí los ve venir. Y dijo el presidente de Egipcio: hoy sabrán que los árabes están dispuestos para la batalla. Ha llegado la hora crítica y hemos llegado a la etapa de la acción seria y no de más declaraciones. Dice: vamos a actuar. Y así dijo: vamos a aniquilar y borrar a Israel. Eso fue lo que prometió: vamos a borrar a Israel. El presidente, el ministro de Defensa de Siria, Hafez al-Assad,
dijo: el ejército sirio está con el dedo en el gatillo, está unido, y creo que ha llegado el momento de de comenzar una batalla de aniquilación. El 5 de junio, apunte esa fecha, de 1967, ante el ejército de Siria en la frontera, el ejército de Egipto en la frontera, armados hasta los dientes, Israel decidió aplicar aquel dicho que dice: el que pega primero, pega dos veces. Israel, hermanos, no tenía la capacidad militar para defenderse de esas naciones, y entonces hizo un ataque aéreo a todas las fuerzas aéreas de los países que venían con reyes. Fuerzas sirias, las fuerzas. Esta batalla es terrible. En 2 días Israel aniquiló 286 aviones de guerra egipcios, 130 aviones estacionados en las bases aéreas de Jordania. ¿Qué permitió esto, Marco? No había respuesta de los sirios y de los egipcios. Vea la táctica. Con Moshe Dayan, primer ministro de defensa, y ellos avanzaron por tierra de una manera rápida, hermanos. Y el 7 de junio, esto empieza el 5 de junio del 67, la guerra. 6 días duró la guerra. Las naciones que venían a aniquilar a Israel tuvieron que huir. Israel pasa a ser una nación de 22.000 kilómetros cuadrados a una de 120.000 kilómetros cuadrados, 122.000. El ejército israelí ocupa la zona egipcia de la franja de Gaza, Cisjordania, entonces, y les quita toda aquella parte celeste que está ahí al lado izquierdo de ustedes. ¿La ven? Todo ese territorio le quitó a Egipto. Ellos venían a aniquilar y a tomar Israel y el territorio cochinada que le habían dado. Y Dios le espalda a Israel, hermanos, y ganan la batalla con un ejército mínimo, con táctica, y recuperan más bien y ganan ese territorio. El 8 de junio alcanzan el canal de Suez. El 9 de junio completa su conquista de la península del Sinaí en el sur, por donde está Egipto. Cuando comienzan los ataques, Estados Unidos se declara neutral. Yo no me voy a meter. ¿Por qué? Porque eso es como cuando un amigo suyo está ganando, no me meto. Si le están dando, entonces separamos la vara porque está feo. Es lo mismo. El alto al fuego se proclama a las 6 de la tarde del 10 de junio, 6 días después de una guerra que Israel, desde que empezó ganando. ¿Por qué? Porque se adelantó. ¿Sabe que hay gente que hasta que vea destruida su vida empieza a orar? ¿Sabe que hay gente que hasta que venga una enfermedad terminal empieza a orar? Ore todos los días, hermano. Intervenga todos los días. Las tropas israelíes tomaron en unas horas más, todavía después de firmado el tratado, para agarrar los altos del Golán y el monte Hermón. El monte Hermón, que nombra: mirad cuán bueno y delicioso es como el buen óleo sobre la barba de Aarón, y el rocío que baja del monte Hermón. Es que en el monte Hermón también se llena de hielo, y ahí es donde sale de unas piedras el río Jordán, que empieza como el río Hermón. Desde allí tácticamente se puede ver la capital Damasco y la capital de Siria, desde el monte Hermón, porque es muy alto. Entonces Israel multiplica el territorio que tenía bajo su control cuando le quita a Egipto la península de Sinaí y la franja de Gaza, los altos del Golán a Siria, y Jerusalén este y Cisjordania a Jordania. ¿Por qué los ataques son tan efectivos sobre Jerusalén? Porque la franja de Gaza está pegada a Jerusalén. Esa franja de Gaza es algo que cede Israel después de la guerra de Yom Kippur, y después salen los israelitas, apenas creo que en el 2005, salen de ahí dejándole la franja de Gaza a los palestinos, hermanos, y la administra el Hamas, cosa que hoy hablan nunca se debió de haber hecho. ¿Cuál fue el resultado de la guerra de los 6 días? Estamos bien. La guerra de independencia, un día después, en 1948, se ha atacado a Israel. Israel gana. Desde que le dieron el territorio de Palestina, que fue dividida, los árabes están picados con Israel, no los aguantan y están rodeados de países árabes, que es lo peor. El Estado de Israel, voy a dar el dato, pasa de 20.000 kilómetros más bien a 102.400 kilómetros. Aunque la ONU reclamó y la oposición y todo, y el Parlamento israelí decide la anexión de la zona árabe de la ciudad de Jerusalén. En agosto de 1967, los países árabes se reunieron y dictaminaron lo siguiente con respecto a la guerra de los 6 días, y dieron la proclama conocida a nivel internacional como los 3 no. Las 3 no dicen: no a la paz con Israel,
Es prohibido hacer paz con Israel. No al reconocimiento del Estado de Israel. Nadie, ningún árabe reconocía el Estado de Israel, y no a negociar con Israel. No queremos nada con Israel. No queremos paz con Israel, no reconocemos el Estado de Israel y no vamos a negociar con Israel. Esta política se mantuvo hasta 1973, 1967, guerra de los 6 días, 1973, la guerra de Yom Kippur, igual a esta. Yom Kippur, ¿qué significa? Recuérdense, el día de la expiación o el día del perdón. ¿Cuándo nace según los judíos? Cuando Moisés baja con las segundas tablas, escritas por él. Las primeras eran escritas por el dedo de Dios, ¿se acuerda? Él las quiebra porque están adorando al becerro de oro. En la segunda, Moisés trae el perdón de Dios para el pueblo. Dios le dice: voy a aniquilar, quítese de ahí, voy a aniquilar a este pueblo, soy una nación nueva. Y Moisés le dice: no, Señor, ¿qué va a decir los países vecinos? Que usted no trabaja aquí en el desierto para matarlos. Dios guardísimo, Dios guardísimo. La victoria de Israel en 1967, en la guerra de los 6 días, desencadenó un aspecto árabe-israelí increíble que se mantiene hasta ahora. Le echó leña al fuego. O sea, si estaban inconformes con el territorio que les habían dado, que era solo 20,000 kilómetros, imagínense ahora que tienen ciento y resto de mil de kilómetros. Esa situación de los territorios ocupados de Cisjordania, de la parte árabe de Jerusalén, era inconcebible para ellos. El terror vuelve, hermanos, con esto que está pasando hoy, porque en 1973 se da lo que se llama la guerra de Yom Kippur, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Hoy, el viernes, el grupo Hamas y la Yihad Islámica, hermanos, lanzan más de 5,000 misiles, cohetes contra Israel desde la franja de Gaza, que está dentro de Israel, una franja pequeña, y decenas de terroristas se invadieron la frontera sur. No sé si usted ha visto los últimos acontecimientos, pero ya hoy Israel retomando, y espérense, hermanos, que el diablo no ha actuado todavía. Ya invitaron al diablo a misa, digo yo. Ya mandó los drones aéreos a la frontera. Entonces iba un grupo como de 20 de Hamas y hacen adiós 20. Una bomba y explotó desde un dron. Otros iban por la calle caminando o en carrera ya para irse otra vez a la parte de Gaza y ¡fua! Otro dron. Ahora los drones están sobrevolando. Ahora la cúpula metálica, la defensa metálica está trabajando, la que llaman ellos. Es como aquellas películas que cerraban un campo de protección, hermano. Así está Israel ahora, pero es con antimisiles, hermanos. Justamente 50 años después de la guerra de Yom Kippur, que ahora les voy a explicar un poquito, aunque no era el día del perdón, sino el final de esa fiesta, que se celebra la Simchat Torah. La Torah es el libro del Pentateuco de ellos, donde están Génesis, Deuteronomio, Levíticos, todos los 5 libros de Moisés, y celebraban que es el día en que se termina de leer en las sinagogas el último rollo de la Torah. Usted entra a la escuela de la Torah y hay un rollo así de la Torah, y los chiquitos y todos los que entran ahí empiezan a arrollarlo hasta que pasan toda la Torah, y el que entra agarra eso otra vez con la Torah así. Ese día, hermanos, se termina de leer toda la Torah, los 5 libros de Moisés o el Pentateuco, y era una fiesta, y atacaron en ese día exactamente, porque como en Israel eso no cae, digamos, el 6 de octubre, ellos tienen sus meses, el de Timri. Nosotros fuimos ahí el 16 de septiembre, el 15 de septiembre del año nuevo judío, y ahí empiezan las celebraciones. Entonces nosotros fuimos en un mes de fiesta, y no nos invitaron, pero era de fiesta. Los agarraron en ese día, que también, aparte que era un sábado, ellos no hacen nada. El 6 de octubre de 1973, hace 50 años, empezó lo que se llama la guerra de el Yom Kippur. Los países, otra vez liderados por Egipto y Siria, se unieron contra Israel, rodearon a Israel de manera sorpresiva, con el único objetivo de aniquilarlo, como les leí antes, hermanos. Fue una sorpresa. Era el Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, el día del perdón, que clausura la semana, que termina el año nuevo de la Rosh Hashanah. Ellos hablan como, parece que van a escupir. La Rosh Hashanah
Ahora, ¿qué fue lo que pasó con la guerra de los 6 días? La crisis del 67 demostró que el Medio Oriente, donde se mueve Israel, Siria, Irán, Irak, todos estos países, Sudán y todo, Libia, era muy volátil. En cualquier momento podía levantar el fuego. Tenemos que finalizar con una reflexión sobre lo que puede pasar. Esta guerra se va a extender. Y si en esta guerra interviene Rusia, hermano, esto es una bronca a nivel mundial. ¿Qué va a pasar? Y si intervienen a Irán, Israel ataca a Irán, va a ser una bronca muy grande. De por sí que hay gente que le lleva ley a Irán dentro de la OTAN y todo lo demás, hermanos. Entonces recuerdo, el mundo árabe nunca aceptó la repatriación de Israel en 1948. No querían que Israel se extendiera. De feria atacan a Israel y en vez de aniquilarlo, Israel le roba 5 veces más del territorio que tenía. Más picados estaban todavía. El 6 de octubre de 1973 empieza el ataque árabe de Yom Kippur, el día más sagrado de los judíos. Ese día el ejército sirio y egipcio atacan. Israel no lo esperaba, Israel no estaba preparado. Israel había aumentado su territorio, hermanos. Los israelitas tuvieron indicios, esto ha pasado muchas veces en Israel, de que podían ser atacados. Hubo como 8 indicios. El sistema de espionaje de Israel es el mejor del mundo. Ellos asesoran a todos los países, a Colombia y a todo. Hoy había un excomandante colombiano, ellos nos asesoraban a nosotros. O sea, la gente hablar del sistema de espionaje y de Israel, hermanos, era hablar de la última palabra, hermanos. Ahora, tuvieron indicios. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Era tanto la autoconfianza que Israel tenía de la superioridad militar, nunca se crea nada. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Antes de la caída viene la altivez de espíritu, y así estaba Israel. Y Egipto inició una campaña de desinformación, lo que generó confusión. Eso impide que Israel se prepare. Israel pensó, Egipto no se va a levantar de la destrucción que hicimos de la Fuerza Armada en 1967 hasta después del año 75-76. Vea lo que es la confianza. Moshe Dayan, que era el primer ministro, pensaba eso. La jerarquía militar israelí pensó, esa gente no se levanta. Nosotros somos muchas galletas. Durante el mes de septiembre Israel recibió varias alarmas y aún así no le hizo caso. Son nombres que a mí me gusta guardar porque yo los viví aunque sea en la colita. La primera ministra de Israel se llamaba Golda Meir. Golda Meir, una mujer fuerte, gruesa, hermanos, que era muy hombre, por cierto. Golda Meir. Y el primer ministro se llamaba Moshe Dayan, un hombre que andaba un ojo aquí, un parche, era famosísimo. Ellos no esperaban esta invasión. De hecho, parece que Moshe Dayan pensó en suicidarse 2 días después de la invasión. ¿Por qué? Porque él era el encargado de las fuerzas militares de allí. Y hermanos, cuando él fue a ver lo que había pasado en la avanzada de Siria y Egipto, dice, esa gente nos va a aniquilar y toda la culpa es mía. Le presenta la renuncia a Golda Meir y Golda Meir no se la acepta, hermanos. Israel pierde la batalla de alguna manera, gana. El presidente egipcio ya no era Nasser, sino Anwar Sadat. Nunca se me olvida, yo viví ese tiempo, estaba todavía de 10, 12 años, Anwar el Sadat. Y Menachem Begin era el jefe del ejército de Israel, otro mano dura en Israel, hermanos. Y el conflicto, hermanos, que se desata ahí, hermanos, es que Israel, para poder parar la guerra, se ponen de acuerdo en que Israel dé un poco del territorio que le había ganado a Siria y el otro poco del que le había ganado a Egipto. Entonces la franja de Gaza queda aislada, Israel le devuelve parte del Sinaí a Egipto, una parte allá a Siria, y se firma el Tratado de Paz, creo que fue en el 77 o en 1979, conocido como el Tratado de Camp Davis o el Campo David, que es un lugar de retiro de presidentes de Estados Unidos, y se firma entre Menachem Begin, Anwar el Sadat y el presidente Jimmy Carter. ¿Se acuerdan de Jimmy Carter? Y si no, búsquenlo. Se firma el Tratado de Paz. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí? Israel se parte el territorio y no queda contento con los más ortodoxos israelíes.
Y Anwar Sadat reconoce a Israel como un Estado. ¿Qué decían los árabes? No paz, no tratados, no hablar de nada y menos reconocer a Israel como un tratado. El resultado fue que como 2 años después asesinan a Anwar el Sadat. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Israel, hermanos? Está pasando un antecedente que viene desde la creación del Estado de Israel en 1948. ¿Vamos bien? Ahora se sabe más o menos qué le hablo. Le dan una franja de tierra a Israel, dividen parte de Palestina que lo ocupaba el Reino Unido. Las Naciones Unidas llegan a ese acuerdo, los árabes no están de acuerdo. Un año después de que aprueban eso, cuando Israel declara el Estado de Israel por medio de David Ben Gurión, muy famoso primer ministro de Israel, al otro día está siendo invadido, hermano. Como le digo, no había ni guachimancos en Israel. Y aún así pudieron repeler a los ejércitos de Siria y Egipto y ganaron. Más picados los países árabes. En 1973 viene la invasión de Yom Kippur. Los agarran en un sabbat, todo fue táctico, bien planeado, estaba para ser aniquilado. Israel recupera territorio, avanza, se defiende, pero al final fue una victoria en realidad para Egipto porque ellos recuperan parte, no todo, pero sí parte del territorio. La guerra árabe-israelí ha seguido, el pique entre los árabes e israelíes, hermanos, ha seguido, y 50 años después, 6 de octubre de 2023, se repite caso como una celebración casi, la guerra de Yom Kippur, terminando la celebración de Yom Kippur en el día en que se lee el último capítulo de la Torá. Ahí estamos. Es un asunto religioso, es un asunto territorial, es un asunto de orgullo y un asunto de odio racial. Veas cómo lo tratan a uno los turcos cuando sale de Israel. Como si uno fuera israelí. Malos, malhumorados y todo, porque los turcos en Turquía no los tratan tan mal en las aerolíneas, aún la misma aerolínea, ¿vale? Hermanos, esto de Israel tiene una connotación grande. Si los cansé, discúlpenme, pero tuve que cambiar el tema de hoy por eso. Al parecer, las últimas informaciones es que Irán está metido en eso. Si Israel manda aunque sea un cachirulo a Irán, hermanos, esa guerra en Medio Oriente es imparable. Si la Unión Soviética está metida y lo descubre, puede tener represalias grandes. Ahora, le voy a decir algo. Siempre, cuando hicimos una campaña hace poco, dijimos, si a usted hoy lo acusaran de ser cristiano, a usted lo detiene la policía, hay persecución contra la iglesia, lo llevan a juicio y lo acusan de ser cristiano, ¿usted cree que encuentren suficiente evidencias para condenarlo por ser cristiano? La verdad es que muchos no. Ayer David nombró a Policarpo, el obispo de Esmirna, y a Policarpo lo apresan. Habla de las iglesias de Apocalipsis. Nosotros estuvimos frente a la iglesia porque le están reconstruyendo el Policarpo. Y le dice, porque ya era un buen tipo, Policarpo, un obispo que la gente quería, y le dice, mire, lo único que tiene que hacer, ¿para qué lo vamos a matar? Diga un día que César es el Señor, que equivale a decir Dios. A usted le hacen un papel, cuando vimos el estudio de Apocalipsis, que dicen que usted cumplió con su adoración anual al César, y ya lo dejamos vivo. O sea, deje de ser cristiano un día, nada más un ratillo. Pasa de Ritere, le damos el título de Ritter y hasta los rayos. Vea qué buen rato, Marcos. Adora a Dios 364 días y uno al César. Y entonces dice Policarpo la frase célebre: durante 86 años de mi vida solo cosas buenas he recibido de mi Dios, y usted me pide que hoy me olvide de él y lo maldiga. No sé, ustedes me van a quemar en una llama que arde por poco tiempo, pero hay una llama que nunca para, a las cuales ustedes se van a ver vistos puestos. Así que pongan el fuego que tienen que hacer y démosle tanda hasta eso, a lo que vinimos. La iglesia está preparada para eso. Usted, si hoy lo persiguieran y su vida dependiera de eso, ¿usted está dispuesto a dar su vida por eso? Voy a darme vuelta, hermano, porque no me gusta ver hipócritas.
La verdad es que la iglesia no está preparada. La verdad que no nos estamos convirtiendo en una iglesia que invada, una iglesia que estorbe a las puertas del Hades, a las fuerzas del infierno, una iglesia que decide decirle no al mundo, hermanos. Conmigo se resiente la gente porque le decimos a los que sirven que tienen que venir 2 días a la semana. Es como decirle a los de la música que no tienen que venir a ensayar. ¿Por qué tan lindos? Todos los que hemos cantado una pista, por lo menos sabemos que hay que ensayarla bastante, hermanos. Hay que saber dónde se entra, cómo se entra. Hay que oír ciertos instrumentos musicales que le marcan a usted cuándo entrar. ¿Qué le hubiera pasado si yo hoy no retoco esto, hermanos? Por lo menos de la guerra de independencia no hubiera tocado hoy nada, ni de la guerra de los 6 días. La vida del servicio a Dios es un sacrificio, hermanos. Y si usted es cristiano, tiene que notarse que usted es cristiano. Y eso es lo que la iglesia está adoleciendo hoy en día, hermanos. De dar un testimonio vivo de que Dios vive en ellos, de preocuparse por las almas que están allá afuera. Iglesia, usted tiene que salir aquí diferente a evangelizar y a predicar la palabra de Dios y dejar de estar conformado con venir a misa. Porque muchos hemos cruzado los brazos y estamos conformes con venir al culto. Eso es todo lo que nos importa. Y ni disfrutamos venir al culto. Y David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que Génesis 12:3 dice, Génesis 12:3, bendeciré a quienes, a los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren los maldeciré. El Dios que tuvo con Israel en la guerra de los 6 días, una guerra que estaba perdida antes de empezar y la ganaron en 6 días, y Dios multiplicó su territorio y ensanchó sus estacas, es el Dios que está con su pueblo, que quiere sacrificarse hoy en día. Iglesia, ya es hora de jugar de iglesia, es hora de ser iglesia, es hora de ser iglesia, hermanos. Queremos la mayoría de las bendiciones que la Biblia habla con el mínimo esfuerzo. Queremos lo máximo sin hacer nada. Y recuerde que toda bendición tiene una condición y que toda promesa tiene una premisa. Si usted quiere ver la mano de Dios, cumpla lo que Dios dice que hay que hacer. Y si usted bendice a Israel y ora por Jerusalén, Dios va a bendecir su vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que número 1, ponga allí el valor de la casa de Dios según David. El valor de la casa de Dios. Usted le está dando valor al congregarse. Hay gente que se congrega una vez al mes. Hay gente que se congrega cada 3 meses. No, pastor, yo estoy mejor, me congrego una vez por semana. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este canto se llama canto gradual de David o canto de ascenso. Del Salmo 120 al Salmo 134 son salmos de ascenso. ¿Qué quería decir eso? Léalos. Son los cantos que los peregrinos cantaban para ir a visitar la ciudad santa. 3 veces al año, por lo menos, los israelitas deberían visitar la ciudad santa. Yo creo que hay gente que ni eso hace aquí en la iglesia. 3 veces al año. Los peregrinos, hermanos, deseaban. Nosotros estuvimos de peregrinos en Tierra Santa. Así se llamaba, Peregrinada 2023. Ellos debían subir a Jerusalén por lo menos en 3 oportunidades al año para celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan la Pascua? Que es cuando Cristo muere también. No es por ellos, es por el Cordero. Las primicias, que para nosotros sería el Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Pentecostés significa 50 días de la Pascua. Para la Pascua, las primicias. Y la otra era la de los tabernáculos. Eso era un trabajo, hermanos, que ellos hacían y lo hacían contentos. Para usted y para mí, asistir a la iglesia y asistir al culto debería ser una delicia. No es que tengan que sacarle la relinga el fusil de la casa. Congregarse no siempre es lo mejor para algunas personas. ¿Se acuerdan de la pandemia? Todavía huele a pandemia y a COVID, a mascarillas. Tuvimos que usar mascarillas en el bus. Hubo una plaga de gripe. A mi esposa y a mí no nos afectó.
Dios es bueno. A mi esposa y a mí no nos afectó las comidas. Todos los días el menú en Turquía era pollo, pescado o carne. La carne era como unas tortas de cordero con un montón de condimentos, hermanos, horrible. Cuando nos metían una sopita, enfriábamos la sopita y pasábamos de eso a la chanchada y papas fritas, aunque no sean de McDonald's. En la pandemia vimos limitado nuestra posibilidad de congregarnos, ¿se acuerdan? Tuvimos que cerrar la iglesia y después abrirla como con 2 sillas de distancia, más o menos así. Entonces la capacidad de la iglesia se ve reducida. Y entonces empezamos Lili y yo como pastores. De ahí, negra, ahora que termine ese impedimento de ir al culto, seguro la gente está como loca por ir a la iglesia. Se debe estar quemando por ir al culto. Y como hay tan poca capacidad, vamos a tener que hacer unos 2 o 3 cultos los domingos. La verdad es que la gente no estaba como loca por ir a la iglesia. La gente le daba miedo venir a la iglesia, en el mejor de los casos, o estaban más contentos con la virtualidad, las transmisiones por las redes sociales. Y no tuvimos que hacer 2 o 3 cultos y más bien casi cerramos el iglesia. La gente no venía. Sí venía, se llenaba, había como 50 campos, hermanos, 60. Esa no fue la realidad es que a la gente no le encanta congregarse. La realidad es que si la gente pudiera, deposita sus ofrendas si es que puede y la ve por tele, mientras hacen el arroz y los frijoles y está el culto de lo mejor y el pastor predicando y ellos dándole vuelta al huevo frito. Y David, lo que él dice es: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque debemos ser un solo cuerpo. Hebreos 10, 24 y 25 dice lo siguiente acerca de congregarse. Vea que no, el 25 habla de no dejarse congregar, todos lo tenemos, pero dice: considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y las buenas obras. Usted y yo tenemos que considerarnos unos a otros, porque si algo tenemos que estimularnos para ayudar a los hermanos es a seguir siempre con amor y hacer buenas obras, animarnos. El 25 dice entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro se levanta y da un mensaje, ¿se acuerdan? Y entonces dicen que esa gente está borracha, que hablaban en otras lenguas y que danzaban, dice, están ebrios. Y Pedro se levanta y dice, no, ¿cómo van a estar ebrios si es la hora novena? Era permitido echarse los cachimbazos antes de la novena. Sino que esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? ¿Se acuerda alguien cómo empezaba? En los postreros días derramaré mi espíritu. ¿Cuánto dijo Pedro que eran los postreros días? Hace 2000 años. Vuélvame a ver, hermano. Hace 2000 años empezaron los últimos tiempos. ¿Qué tan cerca estamos de los últimos tiempos? Vuelva a ver lo que está pasando en Israel. Yo no sé si esto será el final, hermanos, pero esto puede ser en cualquier momento. El escenario está puesto. El desastre de una guerra nuclear puede ser. La gente cree que nunca va a pasar. Israel nunca creyó que lo fueran a invadir. Y si usted perdiera su vida y si usted muriera hoy, ¿dónde cree que abre los ojos? Mi deber es exhortarlo y animarlo. Usted verá qué hace con esta exhortación. Pero el pueblo de Dios tiene que pellizcarse. Es hora de que el juicio empiece por la casa de Dios y que deje de jugar, hermano, a ser cristianito. Yo me acuerdo que Luis José y Melissa ponían una mesilla, que ahí la tenemos, una mesita chiquitita, y Luis José se ponía con un desodorante de rolón de Avon, café, y predicaba la palabra de Dios, dice, y ahí el culto él era yo, y yo no sé quién era Melissa, alguien era, no sé si era Ninosco, quién, mentiras. Deje de jugar de ser cristiano, hermano, no le luce. Dios no viene por gente que juega a ser cristiano. ¿Por quién viene el Señor?
por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Usted cabe en esa ropa. Usted cabe en esa ropa. Esa es la vestidura que usted tiene hoy. Usted vive en pecado, en adulterio, en fornicación, en fiestas, en maldiciones, en iras, contiendas, las obras de la carne. Como les he dicho antes, los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Yo no lo digo. Iglesia, despierte. Ya es hora de que usted aprenda que el congregarse es una bendición, que ir a la casa de Dios es una bendición, que la Biblia exhorta, que David nos anima y que el libro de Hebreos nos dice: no dejen de congregarse, porque necesitamos animarnos unos a otros, porque el día ya se acerca y estamos en los postreros días desde hace más de 2000 años. La venida del Señor es inminente. El congregarnos lleva como fin el saber que no estamos solos en esta vida y que somos parte del cuerpo de Cristo. La actitud que tomemos hacia Dios y hacia todo lo que tiene que ver con el Señor va a marcar nuestro punto de vista en cuanto a cómo adoramos. ¿Cómo vino usted hoy preparado? Si usted vino hoy preparado para adorar a Dios, Dios va a bendecir tu vida y está bendiciendo tu vida. Mi actitud al congregarme, tengo que prepararme y ser otra. Estamos cansados, yo sé, desde aquí veo todas las caras y algunas están como la leña, carísima. ¿Qué cara está la papa? Algunos se durmieron desde que nombré la guerra del 48. Imagínense, no vieron ni la de Yom Kippur, nada. Cuando estábamos en Israel, llegamos allá a la 1 de la mañana, 2, se acomoda uno, desde que llega al hotel, a las 5 hay que levantarse, a las 6 salíamos. Qué cansado. Veníamos de un viaje de 10 horas y media de Israel y 6 horas a Madrid y 6 horas y media de Israel. Pero ¿sabe qué decía la guía Susana, cristiana? A descansar en Costa Rica. Y miras qué vergüenza, Dios mío, eso le decía Lili. Y a uno a veces le cuesta levantarse a orar, pero levantarse a pasear, siempre lo he dicho, no ahora. Oiga, hermanos, dice: vamos de paseo a tal lado y vamos a todo. Hay gente que ni duerme, no madruga, ni siquiera duerme, no pueden dormir de la ansiedad. Pero para el Señor, hermanos, qué terrible, hermanos. Y el Señor nos pide que lo amemos sobre todas las cosas, con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con toda mi mente. Puedo madrugar para pasear, pero no puedo madrugar para alabar a Dios y orar. Hay gente que nunca oyó aquel himno que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te... Cada día que nos congregamos no podemos considerarlo como ordinario. Es una gran bendición y debe provocar alegría y debemos prepararnos. Lo mismo que celebraban los peregrinos que subían a Jerusalén, porque a Jerusalén hay que subir. Subiré a Jerusalén. Es cierto, hay que subir, está haciendo una montaña. Lo mismo que cantaban ellos, usted y yo tenemos que cantar. Gracias a Dios que podemos congregarnos. Gracias a Dios que no me han cerrado, hermanos. Y eso usted no lo logra por usted mismo, tampoco lo logra conectándose por las redes sociales ni por wifi. ¿Sí o no? El congregarnos es otra cosa, el adorar a Dios con los hermanos es otra cosa, el oír la palabra con los hermanos es otra cosa. El estar aquí es diferente, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Alguien alaba a Dios? Pastor, yo no oigo de la casa. ¿Qué oigo ni qué oigo? Haciendo tortillas y arepas. No. Cristo salió a nuestro encuentro, hermanos. Y el Señor le dice a Salomón: ahora estarán atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es la ciudad de paz, Jerusalén. Cristo es el príncipe de paz. Y la iglesia ora por la paz de Jerusalén. Hoy en día, hermanos, les ruego, ore cada de estos días por la paz de Jerusalén. Hasta paz va a traer a nosotros. Se nos va a devolver esa paz. Y todo el que bendiga a Jerusalén va a ser bendito y va a prosperar. Así que hay que alegrarse para congregarse. Número 2, según David, hay que hacer las cosas como Dios manda y no como a mí me dé la gana. La gente quiere hacer las cosas como a ellos les da la gana. Hay que hacer las cosas como Dios manda.
No puede ser cristiano como usted quiera, no existe eso. La Biblia dice que cree en Dios como dice la Escritura, no como le da la gana. Es como dice la Escritura. La gente sale con cada cosa, hermano, que a ellos les parece. Y por encima de lo que a mí me parezca, no es lo que yo creo parezca, sino lo que Dios dice y como Dios lo dice. Yo hago las cosas como Dios dice y voy a recibir lo que Dios dice. Si yo hago las cosas como a mí me parece, no es la voluntad de Dios. Es más, existe el libre albedrío y yo siempre digo y seguiré diciendo: si usted es un cristiano verdadero, para usted no existe el libre albedrío. Sigue existiendo. ¿Pero por qué? Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que hacía en la carne ya no lo hago, ahora vivo por el Espíritu. Así que entonces ya no hago lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. No aplico el libre albedrío porque hago la voluntad de Dios. Ellos subían a adorar a Dios y lo hacían como Dios lo había mandado, como estaba establecido. Dice David: el Dios de Israel era el Dios más importante de todas las épocas. De Deuteronomio 4, 7 y 8. Dice el Señor: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios de ustedes. ¿Qué nación hay? Le dice el Señor en Deuteronomio 4, 17, que tenga los dioses tan cercanos como está Dios de ustedes. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es la ley que yo pongo delante de vosotros? Dios siempre quiso acercarse al hombre. El hombre se separa en el Edén, pero Dios se acerca al hombre y Él quiere estar cerca del hombre. Y se aparece a Moisés en el monte Sinaí, no a la gente. Y después está en medio de ellos en un tabernáculo hecho de telas. Y después pide que le hagan templo. David no puede realizar el templo, lo hace su hijo Salomón, porque ha hecho derramamiento de sangre muchas veces. Y entonces, hermanos, Dios está en medio de su pueblo hasta que deja de estar en el templo y viene Cristo. Y ahora es Dios con nosotros. Pero Cristo se va y dice: les conviene que me vaya, porque ¿qué? Porque si no, no va a venir el Espíritu Santo. Y ahora Dios no está con nosotros, sino que está en nosotros, cada vez más cerca. ¿Cuál nación grande hay que sea un Dios tan cerca como está Jehová de su vida? Donde quiera que usted va, Dios está viendo, está dentro de usted. Y donde quiera que usted esté haciendo algo bueno o malo, ¿usted se dio cuenta quién lo acompañaba? Qué feo hacer algo malo, una fechoría, y que hay una cámara escondida. Más que una cámara escondida es Dios. Él nunca deja de vernos. Y por eso, hermano, yo alabo a Dios. Salmo 7, 27. David quería edificar casa a Jehová y Dios le dice y le promete a David una casa y le dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Con esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Yo te edificaré casa, David, va a ser eterna, no será destruida. Dios le promete. Pero cuando David quiso hacerla, Dios dice: no, Señor, usted no. Yo le hago la suya, pero usted no me hace la mía, porque usted ha derramado mucha sangre. Dios le promete a David que su linaje va a permanecer por siempre. Y la división del reino de Israel no se logra durante el reinado de David, es después, porque a David Dios le prometió que no lo iba a ver. Juan 2:21. Agarren este templo, derríbenlo, ni en 3 días lo voy a levantar, dijo Cristo. Y la gente dice: ¿cómo si este templo durara 1 año y usted lo levantara en 3 días? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora tenemos ese templo en nosotros, del cuerpo de Cristo, del linaje de David. De acuerdo al nuevo pacto, ya no tenemos que subir a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ni la de los tabernáculos, ninguna de ellas. Pero sí debemos congregarnos, debemos buscar a Dios, buscar su rostro, y dice: tu rostro buscaré. 1 Corintios 3:16. Ahora no solamente habla de Cristo, se dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, cada vez más cerca? Somos el templo. Somos el templo, hermanos. Y vamos y nos congregamos a la iglesia y nos alegramos. Pero donde quiera que usted y yo somos templo del Espíritu Santo y no podemos profanarlo ni destruirlo.
alegrarse con los que le dicen a la casa de Jehová iremos, adorar a Dios como Él dice y no como a mí me da la gana. A Dios no se le da lo que usted quiere, se le da lo que Él dice que hay que darle y se hace como Él quiere. Hermanos, yo quisiera ver la iglesia llena y tener que hacer 3 cultos un domingo. Quisiera ver, Él dice que Él quiere llenar la casa y verla llena. Yo quiero que usted tome su deber de invitar gente a la iglesia, hermanos, como lo hacen los musulmanes. Los musulmanes se multiplican y están en todo el mundo y evangelizan a su manera. Ahora los cristianos ni hijos queremos tener. Tenemos uno y el que tiene 2 fue por un gol o un penal, algo pasó, pegó en el poste. Cada vez sabemos menos cristianos, hermanos. Ay, ¿por qué este mundo tan feo? Pero entonces, ¿quién va a ser la sal de la tierra? La iglesia ha perdido su sabor. Vosotros sois la sal del mundo, pero si la sal se volviera insípida, ¿con qué será la tierra? ¿Qué le va a dar el sabor, hermano? Usted y yo estamos aquí para cambiar este mundo, para darle sabor. Tiene que ser testimonio su manera de hablar, su manera de actuar. No un cristiano tomando guaro, no un cristiano fumando, no un cristiano con queridas. O la quiere, yo no sé. Las sillas del juicio están ahí, decía David, porque los jueces se paraban en la entrada del templo. ¿Se acuerdan de la ciudad? ¿Se acuerdan de lo que pasaba con Job? Tú que juzgabas. Es porque Job estaba adelante haciendo los juicios. También a veces el rey estaba ahí, Absalón se paraba en las puertas de la ciudad y decía: ¿para qué van a ir donde papá? No les van a dar pelota, vengan donde mí, yo les voy a tratar bien. Absalón es muy feliz. Allí vimos la tumba de Absalón, que es como un cono. Imaginen que cementerio enfrente de la ciudad antigua de Israel, de los muros, hay un cementerio viejísimo. Los judíos no ponen flores, ponen piedras encima de las tumbas, para que cuando el Mesías venga o ellos resuciten, puedan construir sus casas. Con esas piedrillas no alcanza. Y la de Absalón la agarraban a pedradas, ¿se acuerdan? La Biblia dice. Fuimos al museo del Holocausto y hay más de 4,000 árboles sembrados en dedicatoria a cada uno de los que ayudó por lo menos a un judío de escapar de la Segunda Guerra Mundial. Y el primer árbol que vimos es el árbol de Schindler. ¿Han visto la lista de Schindler? Está dedicado a él porque ayudó no sé cuántos miles de judíos. Y ese fue el único que vi lleno de piedrecitas. La gente ama ese libro. En la puerta principal, donde dice la Biblia que va a aparecer el Mesías, los sultanes en una invasión que hicieron en Israel la cerraron para que el Mesías no pase por ahí, chiquitos más brutos, para que no pase por ahí. E hicieron, como él es un rabí judío, pusieron un cementerio que cubre todo el frente de él, porque ellos no pueden pisar el lugar de los muertos, el rabí. A Cristo, que más bien va a resucitar a todos los que están ahí cuando venga. Él no va a pisar el lugar de muertos, va a ser de vivos, hermanos. Chillo más tonto, ¿verdad? Pusieron un cementerio en sultán a propósito para que no entrara el Mesías. O sea, como un campo minado. ¿Qué hay esto? Es que hay un muerto Cristo. Y levántese para ir, pasar por ahí. Y taparon la puerta para que no pasara por ahí. Es una profecía bíblica. Número 3, hacer las cosas como Dios dice, alegrarse cuando nos congregamos, y la necesidad de orar por Israel, que fue todo lo que vimos en la introducción. La necesidad de orar por Jerusalén, perdón. Hermano, le estoy hablando de la necesidad. ¿Cuál es nuestra actitud ante esta guerra? Ore por la paz de Jerusalén. Y si usted cree que a usted no tiene que ver, espérese que suba el petróleo para ver lo que le va a pasar a usted. Ya hemos vivido esto. Por eso en los años 70 dejaron de hacer aquellos zurrones que hacen los gringos, porque el petróleo escaseó, hermano, y era mejor hacer los japoneses metiendo los carritos más pequeños. Pero espérese que escasee el petróleo para que vea que la comida, que los combustibles. La necesidad de orar por Jerusalén, versos 6 al 8, hay una súplica de paz, porque siempre estuvieron rodeados los israelitas de amonitas, moabitas, filisteos, y el concepto de guerra siempre ha habido, y el concepto de shalom o paz de los judíos es más profundo que solamente decir shalom, como le dicen allá uno, por la paz. Josué 8:31 dice: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de Moisés, levantó un altar de piedras. Se llama, en hebreo se dice, un altar de shalom. Un altar de shalom, de piedras. O sea, ellos decían que sea paz de este lugar, enteras sobre las cuales nadie alzó hierro
y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrenda de paz. Las piedras del Shalom se llamaba aquel altar. Shalom en hebreo es paz. Cuando los peregrinos pedían paz por Jerusalén, pedían, hermanos, que Dios reintegrara aquella paz de poder estar en sus casas. Qué feo es poder estar usted en su casa y no tener paz. ¿Alguien ha vivido esa experiencia? Que los enemigos sean quebrados, que no pueda nadie levantar la mano contra nosotros. Cuando un enemigo, un peregrino pedía paz, estaba pidiendo la venida del Mesías. Es el único que podía darlo. ¿Qué dice Isaías 9:6 acerca del Mesías? Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Y cómo se llamará? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno. Cuando ellos pedían paz, estaban pidiendo la venida del Mesías. Recuérdense que los judíos no creen que el Mesías haya venido, sino que Jesús era un profeta más, y ellos esperan la venida de Cristo, que para nosotros será la segunda venida del Señor, cuando pase por las puertas. Es que todo es tan fácil, hermanos. Ponga sus pies sobre el monte de los olivos, dice la Biblia, y el monte se parte en dos, según el libro de Zacarías. Los muertos en Cristo resuciten primero. Por eso no va a entrar el Señor por esa puerta, cuando no va a caer ni un muerto. Los muertos van a caer, pero muertos de risa. Describe a nuestro Señor como príncipe de paz. ¿Qué dice Isaías 53:5? ¿Qué hizo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó el castigo que nos tocaba y nos dio paz, Shalom. Que venga pronto el Mesías. ¿Cuántos pueden decir, como la iglesia de Apocalipsis: ven, Señor Jesús? Si usted no lo puede decir, es porque tiene miedo de la segunda venida de Cristo. Y si tiene miedo de la segunda venida de Cristo, es porque usted sabe que está feo para la foto. Y con solo que Cristo lo vuelva a ver, le va a pasar las de Pedro en el patio de Anás. La tercera vez que lo negó, Cristo lo vuelve a ver, y Pedro lloró amargamente. No le dijo. A lo tico, Cristo lo enjachó. Lo volvió a ver, no le dijo nada. Pero Pedro sabía, no tenía que decirle nada. El Señor no le va a sacar un montón de cosas, pero con solo verte te va a decir todo lo que eres, que usted sabe y que no está haciendo. Así que todo cristiano debe introducir en sus oraciones, hermanos, el pedir por la paz de Jerusalén. ¿Quedó claro eso? El buscar esa paz entre los hermanos, el buscar lo que edifique la paz mutua, no solo la de ellos. David no pide por su paz, pide por la paz de todo Jerusalén. Debo de pensar en los demás, hermanos. Por eso me congrego, para estimularnos unos a otros a las buenas obras y a seguir adelante y establecer esa paz con los demás, hermanos. Antes de orar por nosotros, oremos por los demás. ¿Sabe por qué nosotros no recibimos? Dice: hasta ahora no habéis pedido nada, y cuando pedís, pedís mal. ¿Por qué? Porque pedís para vuestros deleites y placeres. La oración egoísta no recibe respuesta de Dios. Pida primero por los demás y después por los suyos. Antes de pedir algo a Dios, pida por los demás. Antes de pedirle por la salud, pídale por la salud de alguien más, hermanos. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, que tu alegría sea mi alegría y que tu tristeza sea la mía. Es más fácil llorar con los que lloran que alegrarse con los que se alegran. ¿Sabe que hay gente que está chiva conmigo porque fui a Jerusalén? Hay algunos que se alegran y me alegro con ustedes. Hay alguna gente que cree que tengo plata. Ustedes no saben los años que tenemos ahorrando mi esposa y a mí, porque es un sueño. ¿Cuántos les gustaría ir a Jerusalén? Empiece por $1. Por eso empezamos. Cuando nosotros teníamos un poquillo de plata guardada, estaba hedionda a modo. Los dólares estaban más verdes que lo que eran. Vieras cuando fuimos a guardarlos a la mutual, lo cambié en dólares para no gastarlos, porque uno le da vejiga a todo lo que tenga, ¿eh? En dólares no los agarraba. Y mejor, un día decidí llevarlo a la mutual porque ya estaba viéndome tentado. Me costó guardarlo porque dólares oliendo moho
huelen como a marihuana y coca. ¿Y de dónde salieron esos dólares? Parte también con la venta del carro y todo. Además de que no tengo que explicarle a dónde los agarré. Estoy seguro que no los agarré de la iglesia. Pero alguna gente se alegró, muy poca, y otros se picaron. Porque hay gente que no es que se alegra con uno, es que se pica porque ellos no. Sacrificio, porque hay gente que quiere comprar algo, pero quiere seguir comiendo todos los días en la calle. Y quiere seguir gastando y todo, significa sacrificio. Cuando usted tiene una meta, hermano, usted se sacrifica un poquito. Porque no me diga que usted no puede ir a un hotel de playa, guardando también. Pero si usted no guarda, es la misma mentalidad de la iglesia, que no podemos ayudar porque somos muy pobres. Usted nunca es tan pobre para no ayudar. Todos podemos ayudar. Así que, hermano, ojalá se haya alegrado. Alégrese con los que se alegran, llore con los que lloran. Es más fácil llorar con los que lloran que alegrarse con los que se alegran. Yo me alegro cuando usted cambia de carro, yo me alegro cuando usted pudo arreglar su casa. Hay gente que es feliz que a usted se le cayó el techo y se le metió el agua a la casa y a usted. Pero cuando logró arreglarla, cuando la pintó, cuando se compró otra casa, ya no está feliz. No porque usted lo haya logrado, porque yo no. Así que termino con esta frase: las alegrías compartidas se multiplican, las tristezas compartidas se dividen y se minimizan. Alegrémonos con Israel, hermanos, compartamos con ellos y oremos por la paz de Jerusalén. ¿Cuántos alaban a Dios?